El Sanse vuelve a estar a un pasito de la segunda división. Se va a jugar el billete contra el Nastic de Tarragona. Se da la curiosidad de que los 4 equipos que van a luchar por ascender son los del grupo del Sanse, porque la Ponferradina y el Andorra se lo van a jugar por el otro lado y el Sanse y el Nastic se lo van a jugar por el lado que nos importa. A 180 o 210 minutos el Sanse puede volver a jugar en segunda división el año que viene. Vamos con la previa de un ambiente ultra hostil que va a tener el Sanse en su contra y a favor del Nastic contra un rival contra el que este año pues ha merecido más el Sanse, creo que en los 2 partidos, en el de aquí sin duda, pero un rival que desde el 18 de enero que empatan en Zubieta pues ha tenido caras nuevas y caras que vais a conocer. Así que vamos con una previa rápida de este post partido del Mérida, que la verdad, si se han quejado los romanos del arbitraje tanto allí como aquí, lo del Nastic sí que lo van a sacar absolutamente todo de contexto. Así que vamos con la previa en este lunes de lo que va a vivir el Sanse contra el Nastic. El Sanse está a 2 partidos de ascender a segunda división. Hasta ahí la ecuación es sencilla. El Sanse cumplió con su parte, que era ganar en Mérida, perdió en Zubieta, pero por esa mejor clasificación, pues el Sanse, después de 35 o 40 minutos heroicos, con un jugador menos por la expulsión de Mariz Currena, pues va a jugar la final por el ascenso contra el Nastic de Tarragona. Lo primero que hay que decir es de cajón, pero evidentemente no va a estar Mariz Currena en el partido de ida. Y salvo que el señor colegiado entienda que hay una agresión de Mariz Currena y ponga en el acta una barbaridad, evidentemente sí va a estar en el partido de vuelta, que se va a jugar en Zubieta. Se suman las bajas, que ya tenemos, ya sabemos todos, de John Martín, de Pablo Marín, de Aitor Fraga y de Dani Díaz, que no van a estar con el filial. John Martín y Pablo Marín ya lo había decidido el club, pero Dani Díaz y Aitor Fraga no están, pues porque tienen torneos internacionales y se lo van a perder. Pero lo que tiene el Sanse a favor es que ha quedado por delante. El Sanse ha sido tercero en liga, lo que implica que no hace falta que os explique el formato porque lo acabáis de vivir. Si el Sanse a los 180 minutos la eliminatoria va a empate, va a una prórroga en Zubieta, pero si a los 210 minutos no hay penaltis, el Sanse tiene la eliminatoria o ganando o empatando, el Sanse pasa a siguiente ronda sin que haya directamente penaltis, y esto significaría el ascenso del Nastic, que es, por cierto, parecido a lo que pasó hace años con el final de Xabi Alonso, que en el primer partido creo que pasó en la prórroga sin haber gol, pasó a la siguiente ronda contra el Algeciras, contra el Andorra, perdón, y contra el Algeciras llegó a la prórroga, pero en ese caso sí que el Sanse marcó un gol. No sé si fue Lobete para el ascenso, el Lobete o Carrecaburu, un gol que significó el ascenso. Pero vamos a jugar contra un histórico, y este es de verdad. El Mérida no lo era. El Mérida puede tener el nombre del equipo de los 90, pero no es el club del equipo de los 90. Tiene el mismo escudo, tiene un nombre parecido, pero entonces era Club Deportivo Mérida. Ahora es la Agrupación Deportiva Mérida. Y si ellos ya han sacado de contexto todo, y por sacar de contexto me refiero a el penaltito de Rupert de la ida, que a mí no me lo parece, más los 2 piscinazos indecentes que tienen de sus jugadores y que también pidieron penalti en el Romano, pues aquí hay que añadirle, por supuesto, la jugada entre Luken Beitia y Slava, que la agarra, no la agarra, yo creo que no evita que remate, y remata mal solo porque remata mal. La de Luken por detrás, el cuerpeo me parece completamente legal, es hombro con hombro, no es por detrás, es hombro con hombro. La diferencia con la de Orobengoa del último minuto es que a Orobengoa le cargan por detrás y eso sí es penalti, y la de Rupérez en el poner la pierna y cae un choque rodilla con rodilla, ya bueno, pero no te está dando el azote, no te está dando el hachazo, con lo cual evidentemente no es penalti. La roja Mariz Currena para mí no lo es, pero evidentemente no te van a quitar ninguna de las amarillas, con lo cual no va a jugar el partido de ida. Eso vamos a ir después porque os adelanto ya que el Nastic pidió jugar esta eliminatoria con VAR y la Federación Española de Fútbol le denegó la petición. ¿Por qué? Porque el Nastic el año pasado acabó como el Rosario de la Aurora, perdiendo el ascenso en la última jornada, en el último momento, y con todo a favor contra el Málaga de Lucas Angali o de Joaquín Gabilondo. Pero el Nastic, por ejemplo, vamos, es evidente que nos conocemos, somos un equipo al que hemos visto, porque el Nastic es de esos equipos que la televisión catalana da los partidos. El de ida yo no lo vi, sí que vi el resumen y me da la sensación de que el Nastic tiene suerte, porque en el 1-1 Neco Astigarraga no puede hacer otra cosa, el disparo va fuera, acaba en el palo, Fraga piensa que va fuera pero da en el palo, vuelve al área, embocan, el Nastic había empezado perdiendo con el golazo de Balda, o el Sanse que había empezado ganando con el golazo de Balda, y luego
como minuto 20 vas perdiendo y es como de no me he enterado de nada y de repente ya voy perdiendo, ¿no? Pero bueno, esa sensación, repito, que de un resumen tampoco se pueden sacar muchísimas conclusiones, pero el partido de vuelta sí. El partido de vuelta yo en Zubieta lo vi porque lo dio la tele catalana y no voy a decir que sea un baño del Sanse, pero es un partido en el que el Sanse al descanso puede ir ganando 2-0, en el que el mejor jugador del Nastic es claramente el portero. Hay un disparo de Mariez Currena de fuera del área buenísimo después de que creo que Mikel Rodríguez la deje pasar, que la saca el portero. Hay otro disparo creo de Mikel Gotti también de fuera del área que es muy bueno. Hay una semivolea de Mariez Currena que se va por encima del larguero y en la segunda parte con 0-0 todavía hay un disparo de cabeza de Job Ochien que no puede fallar porque en el área pequeña la tira contra el mástil que agarra la red cuando está a 1 metro, 2 metros de la línea y lo normal es que la emboque. Se adelanta al Sanse con gol de Mikel Gotti y en un error de Aitor Fraga, uno de los pocos que ha cometido este año, pero algunos sí que ha cometido el portero que no va a estar, repito, va a jugar Egoitz Arana, pero David Concha controla dentro del área, le hace una bombita y le pasa por encima y creo que Fraga piensa que va al larguero y entre ese hueco entre las manos y el larguero pues acaba entrando el gol del Nastic de un David Concha que evidentemente ya anticipó lo siguiente. Hay exjugadores de la Real en el Nastic de Tarragona y exjugadores de la primera división porque esto es un club diferente. Almería es un club que es un equipo que siempre está luchando por ascender, que el año pasado, repito, que se quedó a un único minuto. Y empezamos por David Concha, porque hay dos jugadores que conoce la Real, uno es David Concha, el otro es Ander Gorostidi. Con Ander Gorostidi se cumplió una de las mayores, o se perpetró una de las mayores injusticias de la historia del fútbol en cuanto a la Real, porque Gorostidi jugó en el Sanse su último año, siendo ya mayor de edad, se iba a ir creo que a Grecia, pero según tengo entendido una llamada de Xabi Alonso lo cambió todo, ¿no? Y Gorostidi se quedó a jugar ese año con el Sanse. Es el año del COVID en el que el Sanse creo que pierde el último partido y por eso no juega el playoff de ascenso, y la Real, cuando vuelve del COVID, Lucas Angali tiene una lesión grave, de las consideradas estipuladas como grave porque son más de 3 meses de baja, lo cual la Real intenta pues quitar la ficha de Luca y que Ander Gorostidi pues sea una ficha más en ese tramo final de temporada que se jugó cada 3 días, en el que la Real acabó tiesa porque no tenía prácticamente jugadores. Bueno, pues la Federación Española de Fútbol, en una cacicada con poco precedente y con ninguna base, le quita, le escatima, le roba el sueño a Gorostidi de jugar en el primer equipo de la Real, que a él no le habría cambiado nada, porque se iba a marchar de la Real igualmente, pero imagínate que hace unos buenos partidos en ese tramo de temporada y te llama un equipo de segunda división, que podía haber pasado, bueno, pues se lo robaron y Gorostidi encontró acomodo en otro. Ya ha jugado en segunda división porque ya estuvo, si mal no recuerdo, en el Alcorcón, que jugó contra el Sanse, pues con Roberto Lave Jr. estaba Gorostidi en aquel equipo en el Alfarero en segunda división, pero creo que aquel recuerdo se lo robaron porque Lucas Angali estuvo todo el año siguiente sin jugar. Imaginaos si era grave la lesión, pero la federación dijo no, no es tan grave. Bueno, pues no es tan grave. Pues Lucas se tiró un año sin jugar y bueno, pues Igor Ostidi no pudo jugar con el primer equipo de David Concha. Deciros que ha tenido una carrera súper random. Se fue a Japón cedido por la Real, estuvo en el Numancia cedido por la Real, en el Barça cedido por la Real, dejó el fútbol, se fue al Hammarby sueco, después estuvo en Badajoz, lo dejó, volvió al fútbol, ha tenido muchas lesiones, pero yo la última vez que he visto en persona jugar a David Concha fue en un Real Unión Badajoz, jugaba él en el Badajoz y se le caía la clase. Era media punta más o menos, pero ya no era ese extremo incisivo que la Real. Estuvo muy bien tirado el fichaje de Concha porque tenía una pinta buenísima, pero en primera ref, en segunda vez en aquella época, le vi en Irún y dije, ostras, se le cae la clase todavía a este tío y qué absolutamente diferenciales. Pues va a estar enfrente del Sanse, David Concha, que, repito, marcó el gol, el 1-1 del Nastic en Zubieta y pidió perdón, pero bueno, evidentemente no le vamos a pedir que pida perdón si vuelve a marcar en Zubieta porque se deba al Nastic al final, por mucho que la Real apostara por él, pues es que ha pasado mucho tiempo y verdaderamente no tuvo ninguna suerte, igual que Gorostidi, que repito, le quitaron ese sueño que tenemos todos de jugar en el primer equipo y creo que se lo habría merecido porque aquel año del Sanse, el año de la camiseta de fútbol, Gorostidi, si no mete 6-8 goles, estuvo por ahí, era el mejor del Sanse, a pesar de que pasaba de edad, con lo cual no podía subir un fin de semana puntual, le tenían que hacer una ficha especial y por eso pidió la Real lo de Luca y no se lo terminaron de dar. Pero no son los únicos que vais a conocer, porque hay otros 3 jugadores que han jugado en primera división y que están en el Nastic de Tarragona. Empezamos por el capitán, por Joan Oriol, porque es el capitán, básicamente, y porque le conoceréis de Zaragoza. Creo que su hermano jugó en el Villarreal, Joan Oriol jugó en el Zaragoza, jugaba más adelante, aunque ahora juega de lateral, y comparte posición con otro que conoceréis como es David Junca, exjugador del Girona, exjugador del Eibar, exjugador del Celta, un lateral súper profundo, un carrilero de esos de línea de 5 que Machín en el Girona lo hizo espectacular. Luego en el Eibar verdaderamente a mí me decepcionó bastante y cuando se fue al Celta pues no terminó de encajar, ¿no? Viene de jugar en la Liga de Andorra y entiendo que para esta categoría va sobrado, pero como Joan Oriol y él comparten posición, entiendo que no van a jugar en ningún caso los dos
los dos a la vez, ¿no? Y como viene el Junca del Escaldes, creo que de Andorra, pues entiendo que Joan Oriol estará por delante. También viene de Andorra en una carrera ultra random después de su último partido en Primera División, su último día como jugador de Primera División, que fue en Anoeta, Roberto Torres, un tipo que verdaderamente, el mago de Arre, ¿no? Que le llaman en Iruña, no he visto muchas veces golpeos más visualmente espectaculares que el de Roberto Torres, con esa manera que tenía de acercarse al balón para el balón parado, como que parece que no estás en el ángulo de golpeo, y aun y todo cómo le pegaba, maestro de maestros en Osasuna, el último ascenso de Osasuna a balón parado es obra de Roberto Torres, un futbolista diferencial en segunda división en aquel año, lo hizo muy bien en Osasuna cuando subió a primera división, y una de las cosas que yo creo que yo nunca le perdonaría a Iago Barrasate si fuera él, es que no le dio minutos en el último partido en Anoeta, ¿no? 31 de diciembre del 22, después del Mundial de Qatar, Nochebuena, ya sabían que se iba a Irán, porque se iba creo con el equipo de Javad de Kunam, y le tuvo media hora calentando, y no le dio minutos, y yo me quedé de... Si sale Roberto Torres, es un tío al que en Anoeta todos le habríamos aplaudido sabiendo que era su último partido. Los rojillos evidentemente le habrían aplaudido mucho más y fue como muy raro. Se fue a Irán, el año pasado no sé cómo acabó en Andorra y ahora está en el Nastic. Es una de las caras nuevas que tiene el Nastic respecto al equipo contra el que empatamos el 18 de enero. Y si Roberto Torres os he dicho que en segunda división ya era absolutamente diferencial con ese golpeo que tiene, hombre, pues en primera federación no le pongas una falta a 30 metros porque te la va a clavar. Seguro, además, tiene un golpeo... espectacular, visual, buenísimo, que tanto en golpeo directo como en balón parado es un tipo muy diferencial. Y encima, bueno, pues el Nastic tiene a dos de los máximos goleadores de la categoría. Está Antoñín, el ex jugador del Lugo, el ex canterano del Málaga, que nos marcó el 2-1 en el partido de ida en el nuevo estadio. Y en definitiva estamos hablando de un equipo contra el que va a ser muy difícil. Yo veo la plantilla del Mérida y verdaderamente solo conozco al The Offsiders podcast, a Miki, pero del resto no conozco a nadie. Veo al Nastic y digo, ostras, conozco a este estado en segunda, este estado en primera, y ya... Es verdad que no significa nada, verdaderamente, ¿no? Porque por algo estás en primera federación, ya no eres el futbolista de primera división, pero cuando ves un nombre que le conoces de haberle visto en primera, dices, ostras, este tío, cuidado. Con lo cual, pues el Nastic ya me hace arquear un poco más la ceja, pero claro, volvemos al inicio. El San se ha quedado por delante del Nastic. Este es el mérito que tiene el equipo de Sergio Francisco primero, de Josu Rivas después, que le vimos ayer competir con el Mérida como auténticas bestias para que en toda la prórroga se quejaran el Mérida de que tenían que haberse jugado más minutos porque no se jugó nada. Estoy de acuerdo, pero es un ejercicio de competitividad del Sanse de aquí no se va a jugar a nada, aquí no vas a tener ocasiones, que verdaderamente para un equipo tan joven tiene un mérito increíble. Y os decía, por acabar, si el Mérida venía loco con el tema de los arbitrajes, que yo el otro día me puse a ver el partido de ida y hablaban los comentaristas de un penalti, wow, qué penalti han hecho tal, lo vi el de Rupérez y dije, ¿en serio me estás llorando por ese penalti que de 100 veces 99 no se pita? Por favor. Pues el Nastic viene todavía más sugestionado. El Nastic, primero sobreimpresionó noticias de el Nastic pidió que hubiera VAR en la eliminatoria de ascenso, quizás no el sistema de videoarbitraje, pero sí una tele para que el árbitro pudiera revisarlo. La federación le dijo que no. ¿Y por qué? Porque el Nastic el año pasado acabó muy enfadado con el arbitraje del Nastic Málaga. El Málaga acabó subiendo en el nuevo estadio, el Málaga acabó subiendo en un partido que se suspendió en medio del partido porque no había recoge pelotas. Partidos de sanción al Nastic, creo que le cayeron 4 a puerta cerrada, a David Concha le cayeron 4 o 5 partidos, hubo multas para casi todos y el Nastic se queja mucho del arbitraje de aquel partido con el Málaga, por eso pide el VAR. Es más, el Nastic ha denunciado al colegiado que pitó ese playoff y se admitió la querella, con lo cual ha sentado un precedente en cuanto a denunciar los malos arbitrajes que sufren los equipos. Y veremos si el árbitro que viene al nuevo estadio primero y a Zubieta después, a ver si va a estar sugestionado, porque verdaderamente es una ciudad muy grande Tarragona, es un club con mucho músculo el Nastic de Tarragona, que estuvo en primera división hace no tanto, bajó con el primer equipo de la Real, de la mano de hecho, la 2006-2007, le ganamos los dos partidos, 4-2 aquí, 3-2 aquí, perdón, con gol de Diego Rivas que hizo así, y 1-3 en Tarragona el día que pensamos que nos íbamos a salvar y luego nos fuimos de la manita a segunda división, pero es un club que hasta en primera división es un histórico de segunda, con lo cual aquí ya sí que hay más presión, el nuevo estadio va a apretar lo que no apretó el romano de Fouto, porque el romano José Fouto de Meria, porque no nos engañemos, vimos el partido, no había un ambiente que digas, ¡guau, qué pasada! Tal y cual. No, tampoco lo hubo en Zubieta, por cierto, pero en el romano tampoco lo hubo y sí lo va a haber en Tarragona, así que entre el Nastic y el Murcia, yo prefería el Nastic porque ya les conoces, porque ya les has competido y sobre todo porque el Murcia creo que sí va a ser una caldera en Murcia, el Nastic
Va a ser difícil sacar algo del nuevo estadio, pero salir vivos del nuevo estadio, no estando además Mariez Currena, creo que sería pues fundamental para la ecuación. Se juega el fin de que viene, la vuelta se jugará el siguiente en Zubieta, no se va a jugar en Anoeta porque a partir de ahora ya viene Fermín Muguruza con un concierto, luego Bruce Springsteen con 2 conciertos. Creo que la gente no es consciente, pero desde el último partido de la Real en Liga hasta agosto, todos los fines de semana Anoeta está ocupado para un montón de eventos, para un montón de cosas, con lo cual, ¿que debe la Real guardar tal? Ya bueno, pues la Real te dirá, ya sabes cuánto dinero gano con esto. Entonces, pues nos quedamos sin Anoeta y tendremos que volver a Zubieta, donde ayer no pudimos estar porque no entraban todos los medios acreditados y no entrábamos 2 periodistas de 90, así que nos lo pudimos contar. A ver si para la vuelta tenemos más suerte y podemos estar en Zubieta contándoos el segundo ascenso de la historia del Sanse. Ahora le dais like, os suscribís, nos seguís en redes y no hay mucho más que contar esta semana, así que grabaremos cuando haya algo que contar. Así que si no nos dejáis cosas para Q&A que ya responderemos. ¡Hala! Agur.